Buenos días. En el último mes se han conocido informaciones y noticias sobre la relación binacional entre Venezuela y Colombia. Para analizarlos, tenemos hoy en estudio a Juan Carlos Tanus. Él es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Buenos días para usted y para la audiencia. Hay temas económicos, la zona económica binacional, pero antes de entrar en ese tema, quisiera que analizáramos la situación política y de seguridad ciudadana en Colombia. El lunes se conoció el fallecimiento del congresista Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo reconfigura esto, digamos, las alianzas políticas y las diferentes expresiones de la oposición colombiana en Colombia? Fíjese, Ibrahim, que con la pérdida de Miguel Uribe Turbay, el Centro Democrático no toma la fuerza suficiente para concentrarse en un candidato o en candidatos por regiones que le den una determinación final en la contienda electoral del 2026. Porque sin duda ese debilitamiento que tienen los actores de la derecha frente a la ofensiva institucional, política y de resultados que ha venido mostrando el gobierno del presidente Petro, tiene en vilo la posibilidad de que los sectores a los que pertenece el finado Miguel Uribe Turbay puedan reconfigurarse y con opción ganadora. Sin duda van a someterse a consultas internas que pudiesen dar la intencionalidad de enfrentar a enemigos políticos en común, ejemplo, pacto histórico y lo que vendría luego del pacto histórico, que sería el Frente Amplio, ¿no? Sin duda, las circunstancias en las que padeció el senador Miguel Uribe Turbay estos recientes 60 días luego de su atentado, no lograban como generar o concentrar esfuerzos más allá de la marcha y más allá de lo electoral, porque aquí hay que reconocer que el Centro Democrático perdió su asidero en las comunidades y que la base fundamental de ello era el acompañamiento a unos sectores empresariales que estuvieron, como Chiquita Abraham, comprometidos con el accionar del paramilitarismo en regiones como el Urabá o en Magdalena Medio. Entonces, esa recomposición no va a dar resultado electoral en la mira hacia la presidencial. Sin embargo, en marzo del 2026, en la nueva recomposición del Congreso, en las elecciones del 8 de marzo, ahí es posible que los factores locales, con los liderazgos locales del Centro Democrático y de los sectores de la derecha, pudiesen seguir manteniendo la mayoría en el Congreso colombiano. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo como el que tuvo en otrora el condenado expresidente Álvaro Uribe en este momento. Entonces hay muchos liderazgos regionales que pueden sostener cámaras de representantes y listas al Senado desde la región y no en la estructura de orden nacional. Es decir, la pérdida del senador no va a impactar en un crecimiento hacia la mirada presidencial del 2026. ¿Cómo están percibiendo los ciudadanos colombianos su situación personal de seguridad? Desde afuera pareciera que hubieran vuelto algunas expresiones de violencia que al menos en apariencia habían desaparecido. Fíjese, desafortunadamente la sociedad colombiana ha tenido solo picos de tranquilidad o picos de armonía con la paz. Y esos picos siempre se han presentado una vez hay acuerdos de paz. Miramos como finales de los 80, cuando la desmovilización del M-19, hubo sin duda una caída de esa curva de la violencia en Colombia y arrancó iniciando los 90 con la nueva Asamblea Nacional Constituyente que terminó con la Constitución del 91. Y luego hubo un pico prolongado hasta 93, 94, cuando se exacerba, sin duda, el reacomodo de las bandas criminales y el paramilitarismo logra copar sectores geográficos donde operaban los grupos que hicieron acuerdo con los gobiernos de Gaviria entre 90 y 94. Esa es una realidad. Y de esa forma uno observa cómo en el 2016, luego del acuerdo con la otrora guerrilla de la FARC, también hubo una caída del conflicto. Es decir, es muy significativo cuando se habla de tener que negociar, de sentarse con el otro para dirimir los conflictos, indistinto de las condiciones ideológicas y políticas, porque hoy se habla incluso de los acercamientos con el Clan del Golfo. ¿Y cuál es la situación, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, que es uno de los grupos insurgentes más grandes que tiene Colombia ahora luego de la desmovilización de la FARC? Bueno, fíjese, el ELN ha venido copando espacios geográficos donde en otrora la guerrilla de la FARC tenía accionar. Casos de eso son los departamentos como ejemplo
En Nariño hubo un crecimiento después de 2016 de las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional. Se miden con las acciones, sin embargo, hace 18 meses ya hubo un deterioro por cuanto un frente de guerra perteneciente al Ejército de Liberación Nacional decide hacer acercamientos y dialogar y termina en un proceso de diálogo y que va a terminar con desmovilización con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero en la subregión del Catatumbo, en la ausencia de la otrora guerrilla de la FARC, parece que el incremento de pie de fuerza del Ejército de Liberación Nacional es superior. Y hoy usted revisa la dinámica del conflicto y encuentra que Vichada, en el caso de Arauca, hacia Putumayo, sin duda tiene mayor presencia el Ejército de Liberación Nacional, aunque no significa que haya tenido crecimiento de hombres, es decir, es posible que hayan copado más espacio geográfico y numéricamente no hayan crecido, eso había que mirarlo, no tenemos esa cifra. Sin embargo, quedan otros actores como las disidencias de la FARC que también han venido creciendo. ¿Y crecen por qué? Que sería un gran interrogante, ¿no? Crecen porque todavía el Estado no ha podido resolver el origen estructural de esos conflictos de orden militar que iniciaron sin duda con conflictos de orden social, que luego pasaron a esta fase frente a la inoperancia del Estado colombiano. No de ahora, tenemos 76 años ya después de la muerte de Oliver S. Gaitán. ¿De qué manera la estabilidad o inestabilidad de uno de los dos países ha influido, digamos, en esta dinámica binacional? Bueno, sin duda, un primer factor, el desplazamiento interno en Colombia, generó una oleada de migrados colombianos a territorio venezolano y en algún momento, hay que decirlo así, desde Venezuela hubo que desarrollar proyectos de ley como la Ley Orgánica de Atención a Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas, para dar respuesta a un fenómeno que no tenía la sociedad venezolana, que eran los desplazados colombianos que buscaban protección internacional. Es decir, esa dinámica del conflicto colombiano ha obligado a tener que legislar, pero también ha obligado a tener que desarrollar otros escenarios desde lo legislativo, es decir, cómo revisar la legislación de frontera desde Venezuela frente al desarrollo del conflicto colombiano. Sin duda, si el conflicto colombiano no se detiene, si no hay negociación, si no hay acuerdo que permita por lo menos neutralizar a todos los grupos, no va a ser posible un espacio de mayor tranquilidad. Las fronteras se sostienen con grandes esfuerzos, de lado y lado, eso hay que anotarlo, porque además de la frontera, el accionar de las insurgencias colombianas, de las guerrillas colombianas, también aparece el fenómeno de narcotráfico. Y ese tiene un ingrediente, un insumo mucho más fuerte y de mayor consolidación en el desarrollo del conflicto a partir de la economía. A finales del mes pasado, Venezuela y Colombia firmaron un memorando de entendimiento para la creación de una zona económica especial binacional. ¿Qué papel juega la seguridad que usted mencionaba en la frontera para, digamos, el desarrollo exitoso de esta zona especial? Es clave, es importante porque eso va a traer consigo la tranquilidad. Sin embargo, hay unos ejercicios de seguridad en frontera. Nosotros tenemos que reconocer que la presencia del gobernador, compañero Freddy Bernal, en Táchira, ha logrado llegar a unos niveles sorprendentes en temas de inseguridad en la región. Es decir, hay un resultado muy puntual, donde vemos con alguna dificultad y observamos también los esfuerzos, es en el departamento de Norte Santander, donde en el área metropolitana de Cúcuta no disminuyen los factores de violencia. Este es un elemento importante, por ello determinante que en esta zona se puedan delimitar municipios específicos, ejemplo, Catatumbo, Jesús María Semprún, que no corresponde a una dinámica de conflicto de Tibú, en la subregión del Catatumbo colombiano, pero son experimentos que se pueden hacer y se pueden concentrar lógicamente para que en estos tres municipios pueda desarrollarse la agroindustria a partir de un elemento importante, cómo desarrollamos de manera conjunta la seguridad en ese escenario donde vamos a desarrollar una de las iniciativas de la zona. Ahora, esta zona va a impactar sin duda muchísimo más porque esta es una zona que abarca alrededor de 620.000 kilómetros cuadrados en la franja fronteriza sobre los 2.219 kilómetros de frontera, que está impactando sobre 12 millones de pobladores entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados fronterizos. Allí juega un papel clave el ejercicio. Hay que reconocer y se ha reconocido desde Colombia que ha mejorado muchísimo la seguridad en territorio venezolano y ese mismo esquema con el que se ha trabajado el mejoramiento de la seguridad en Venezuela
es el que se implementa sin duda alguna en las zonas económicas fronterizas económicas. El lunes de esta semana, la Cámara de Integración Venezolano-Colombiana, CAVECOL, publicó un informe precisamente sobre esta relación comercial entre ambos países. Y hay un dato que es bien, digamos, curioso, que llama la atención, y es que el comercio que era terrestre se desplazó desde el Zulia hasta el estado Táchira. ¿Tiene relación esto con la mejora de la seguridad en Táchira, por ejemplo? Sin duda, pero además de eso, digamos, el elemento de seguridad es importante, el otro es el tema económico, cómo se aborda y cómo la comercialización entre la región Caribe y el resto y el suroccidente venezolano, es decir, la concentración en Maracaibo era un poco más difícil. Hoy es mucho más fácil la armonización económica por el tráfico, pero también el destino de los productos colombianos. Antes, en los periodos anteriores, casi todo entraba por este costado, como tú lo has señalado, y hoy ya los mercados andinos se cubren directamente desde Norte de Santander. Es decir, también un poco en la mejora para poder bajarle los costos a los productos, tiene que ver con esa movilidad. Sin duda, habría que trabajar en función de que no solo se atiendan sobre los 5 puentes, sino que los otros escenarios de tránsito puedan quedar mucho más habilitados. En tiempo, en mejoras de producto para ambos costados, es mucho más favorable en estas condiciones. Usted mencionaba la armonización tributaria, también la armonización cambiaria. En este sentido, José Gregorio Bielma Mora, dirigente político, y algunos otros economistas han señalado la importancia de que se creen en frontera casas de cambio. Por ejemplo, en Táchira hay 6 tipos de cambio diferentes. Digamos, esto para un desarrollo más exitoso de esta zona económica especial. Sin duda, digamos, es parte del experimento al que hay que apostarle para darle mayor tranquilidad. Armonizar en términos de lo económico significaría no solo reflejar en el ejercicio de las casas de cambio en este costado venezolano. Aquí hay que destacar que producto de las sanciones que se han hecho desde las autoridades venezolanas, hoy en Cúcuta son muchos más las casas de cambio que producen la operación a partir de del valor del BCB. Eso es sumamente importante, que no lo habíamos podido conseguir en los años anteriores. Eso tiene que ver lógicamente cómo se desarrolla la política desde Venezuela, la política de Colombia y cómo logramos integrarla. Ahí juega un papel importante los empresarios, los mismos exportadores, los importadores frente a la dinámica económica. Una última pregunta ya para finalizar, porque casi se nos acaba el tiempo de entrevista. En este informe de CAVECOL también está reflejado que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia cayeron más de 13%, mientras que las importaciones que vienen desde Colombia hacia Venezuela aumentaron 25%. ¿Qué se puede hacer para que esa balanza comercial, es decir, esa relación sea más equilibrada? Pues que había que revisar allí el proceso de importación, porque es posible que se esté exportando más insumos para la industria en el territorio venezolano que en periodos anteriores. Es decir, había que mirar lógicamente cómo crece el proceso de exportación de Colombia con destino a Venezuela, porque la industria también empieza a tener un crecimiento y parte de los materiales, de los insumos se están trayendo del territorio colombiano. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, Ibrahim, por invitarnos. Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.